Tú eres feminista por la definición esta y tal, estás de acuerdo con algunas cosas que ahora seguimos hablando, pero para ti, ¿qué es una mujer? Para yo definir, depende, eh, socialmente o sexualmente. ¿Qué es una mujer? Perdón. Es que, como sabrás, la mayoría de palabras tienen más de una definición. Entonces, yo aquí metería 2 definiciones. Vale, Vale, entonces, una sería el hecho de ausencia de cromosoma Y, vale. porque hay enfermedades, no sé si se considerarían como tal, pero hay gente que tiene, por ejemplo, 2 cromosomas X y uno y se ve como un hombre con algunas características más de mujer, o personas que tienen solo un cromosoma X y se ven como mujer. Entonces, yo creo que la mejor definición biológicamente, más que decir XX, sería ausencia de cromosoma Y. Ujú, Sí, creo que sería la más adecuada y actualizada. vale. Y luego, respecto a la otra definición, que sería más para el ámbito social, sería conjunto de características sociales asociadas al sexo femenino. Características sociales asociadas al sexo femenino. Sí, y culturales, a lo mejor. ¿Y qué tipo de qué aspectos se asocian a culturales o sociales? ¿Cuáles son esos puntos que se asocian a lo femenino? Vale. Bueno, esto sería, depende de la sociedad de la que estemos hablando. Supongo Sí. que te referías a la que estamos en España. O a la que tú te refieras, a la que tú quieras. Bueno, pues nos hablemos de España. Pues serían conjunto, colores más de tono. Es las cosas que siempre de como de forma como instintiva casi solemos asociar más para mujeres, como lo de juguetes de bebés, de cuidar, de cocinar, de... Las tendencias de los sexos, de los diferentes sexos, ¿no? Sí, Vale, y los colores más rosa, violeta, tal, vale. que sean más en menos con el sentimiento de la ira, suelan ser más emocionales y vivir más las cosas de aspectos así, supongo. O sea, para ti una persona, por ejemplo, nace como un macho de la especie, pero tiene tendencias a los cuidados, a ser más, según tú, ¿no? Más delicado emocionalmente o más como tú entiendas que son la mayoría de las mujeres. Y se viste como una mujer y le gusta hablar de una forma más lo que nosotros conocemos como afeminado. Y esa persona que nace como un macho, como un hombre, biológicamente hablando, dice que es una mujer y para ti, objetivamente, es una mujer. Vale. Pero sería una mujer y un hombre al mismo tiempo. ¿Sería una mujer y un hombre al mismo tiempo? Sí, claro, sería un hombre por la primera definición de en cuanto a Vale, sexual y sería una vale, mujer en cuanto a la segunda definición de vale. comportamiento social. Vale. Entonces no tiene mucho sentido legislar para hombres y mujeres de forma distinta, ¿o sí? Esa persona que nace como un hombre pero se considera mujer y para ti es una mujer, ¿debería acogerse a la legislación que está marcada para mujeres? Depende de la situación concreta. Por O sea, ejemplo, que sería una mujer según qué situación. Para ti sería una mujer a ratos. no sería en sí mismo Sí, o una mujer en ese sí, aspecto, pero pero la legislación debería de entenderla, debería de coger una definición u otra, depende del contexto y de qué ley concreta. Por ejemplo, para una ley bueno, que no sé si va por leyes o si va por cómo deciden las empresas que gestionan las competiciones de deportes, ujú, yo creo que ahí ahí no. debería de tenerse en cuenta solo cómo es de sexo biológico. O sea, que estarías de acuerdo que a ciertas mujeres la ley en ciertos aspectos las tratara como hombres, ¿Qué aspecto? en los que tú me acabas de decir. Sí, en este sí, sí, sí. Vale, que aunque para ti sean mujeres, estarías de acuerdo que se les tratara como hombres en algunos aspectos de la ley. Sí, Pero, o sea, yo creo que realmente para ti no son mujeres, simplemente que tú aceptarías un trato a esas personas, por la razón que sea, que yo también lo comparto contigo, como mujeres. sí. Bueno, pero sí que las contaría como mujeres bajo esa definición que he comentado. Para ti serían una mujer. Era solo un apunte, ¿eh? Porque quería dejarlo Vale. claro. Porque para hablar de mujeres es bueno saber qué entiende cada uno por mujer. Sí. Y Sí, más hoy siempre en día. Porque, claro, hoy te pueden saltar
por lo que sea. Sí, un helicóptero Apache, ¿no? Vale, y quiero reenganchar a lo último que estábamos hablando, que me parecía muy interesante. El tema de lo que me estabas contando, el tema de legislar según en base a las emociones de las personas. Repite, me he ido, lo siento. De lo que estábamos hablando antes, por enlazar con lo que estábamos hablando, el tema de que tú hablabas de que estarías de acuerdo en esas partes del manifiesto feminista, que estarías de acuerdo en legislar en base a las emociones de las personas, a cómo se sientan las personas, por el tema de lo que se consideraría que puede causar un daño, de lo que es la depresión y todo este tema. Porque también entiendo, por lo que tú dices, que tú estás de acuerdo en que solo se considere este tipo de agresión o de derecho cuando el hombre piropea a la mujer, pero no al revés. No, depende del contexto también. Es En el que yo, mismo, en el mismo contexto. Es es decir, que dos no puede. historias paralelas. Un hombre piropea a una mujer y la mujer se siente Sí. insultada, y en el otro una mujer piropea a un hombre y el hombre se siente insultado. ¿Tú estarías de acuerdo de castigar a las dos personas por igual? Depende del tipo del piropo. El mismo piropo Habría, en las dos historias. Son las dos historias iguales, simplemente sí, cambiando el sexo de las personas. no sí, sí, lo entiendo, pero igualmente habrían con ciertos piropos que en las dos situaciones sea el mismo, Sí. en el que ahí sí que estaría de acuerdo, y otros en el que sea el mismo piropo, distinto al primero que acabo de comentar, donde ahí sí que no estaría de acuerdo. ¿Cómo Por cuál? ejemplo, si le dice en un comentario acerca sobre el culo, por ejemplo, Ujú. a una mujer, Sí, de un hombre a una mujer, sí. sí, sí que sería de un índole más que sería potencialmente más peligroso para causar daño y susceptible de hacer daño, y que al revés, a un Pero, hombre sí. se la suda que le digan algo sobre el ¿Por culo, qué? por estadísticas, que es lo que yo creo, de De nuevo, estadísticas. las que yo creo que serían así. Yo creo que si preguntas a la Ah, mayoría de hombres te dirían así. entonces no es en base a estadísticas, es en base a lo que tú crees, no a estadísticas. Sí, 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 Vale, vale. Eso es lo que tú crees. sí. Vale, Pero de nuevo, estoy bastante seguro que a la mayoría de mujeres sí que les sentaría mal y a la mayoría de hombres se la sudaría. vale. Pero entonces tú me dijiste al principio que estarías de acuerdo en ese punto del manifiesto del 8M, y eso que tú me estás definiendo no está en el manifiesto del 8M, porque en el manifiesto del 8M es que eso solo sea considerado cuando se ejerce de hombre a mujer. Vale, pues en ese punto no estaría de acuerdo entonces. Vale, entonces dime uno con el que sí estés de acuerdo. Bueno, pero estaría a medias, porque sí que estaría de acuerdo en el ámbito social, de que habría que como que trabajar contra ello, de nuevo. Pero otro punto, no sé, estoy un poco bloqueado, no, si me puedes preguntar por puntos, a lo mejor. Algo relacionado, por ejemplo, con la ley integral de violencia de género, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con la ley Vale, integral de violencia de género? vale, mira, me parece interesante esto. Es aquí y mi conclusión es, depende de los datos, y ahora te voy a dar la explicación, Vale. porque para empezar, como la mayor crítica a la ley es que sea algo justo, porque no actúa igual de hombres para mujeres que de mujeres para hombres. Entonces, como no es justo, o por definición, pues lo consideramos malo y por tanto no debería de existir esa ley. Pero o, yo, como he comentado antes, todos lo que queremos es la felicidad. Entonces, Ujú, la justicia y que algo sea justo no es el último fin. La justicia y que algo sea justo es un medio para llegar a este fin, a la ujú, felicidad. Entonces, como es un medio, puede ser pasado y olvidado o si la situación lo requiere para llegar al fin. Entonces, mi valoración sería, depende de si saltarse la igualdad, que es importante de forma general, porque ujú, suele ser un indicio, algo que genera bastante felicidad, el que haya igualdad, ah, pues si es saltable o no, si generaría más o no. Entonces, también, por ejemplo, si nos imaginamos una sociedad, un planeta en el que hay tres como formas de personas. Unas que serían como alienígenas, unas que serían que son rojas, unas que son verdes y ujú, otras que son azules. Nos imaginamos, hay una ley para que no se peguen, para que sí, no se peguen. Y la condena es a lo mejor, no sé, 12 meses, un año en prisión, por ejemplo. Y nos damos cuenta que el 95, 99%, por exagerarte, de agresiones son de personas del grupo rojo a personas del grupo verde. Pues entonces, yo ahí, en esa situación, veo lógico saltarse
la igualdad y la justicia para hacer una protección extra hacia ese grupo de personas que está claramente siendo atacado por el hecho de ser. ¿Por qué? Entonces, yo ahí, por ejemplo, veo lógico. ¿Por Entonces, qué? ahora, Pero ¿lo ves si, lógico? ¿Lo ves lógico por qué? porque es para una protección, ¿En qué, saltarse la igualdad para una en qué protección. punto se protege más? Pues porque si hay una ley, si aumentas la condena, por ejemplo, Ujú. vas a alentar a que haya menos gente que cometa el No, delito. eso es falso. No. Incluso en los países donde las condenas son más graves que en España, los datos de delitos no son menores, sino que son mayores. Y de hecho, desde que existe la ley integral de violencia de género, los datos dicen que no disminuyen los casos. Entonces Claro, es pero falso eso que tú dices. no, por ejemplo, ese argumento sacas la conclusión de que es de que no funciona la ley, Ujú, pero en realidad podría ser por otra causa. ujú, Podría ser que esté pareciendo que no funciona, pero a lo mejor si no estuviera la ley estaríamos peor, porque la causa que hace que haya más delitos ahora ujú, es el aumento de inmigración y de otros sitios. Entonces, ujú. eso, Por si lo no tanto, estuviera... también entiendo que tú estarías de acuerdo también en castigar con condenas mayores por el mismo delito a los inmigrantes, ¿no? mm, Porque por estadística cometen más los delitos. no, porque ahí no creo que solucionase nada. En Por, ese caso, en el mismo contexto, no. no, ¿en qué mismo contexto? En el ¿En contexto qué? en el que delinquen más por estadística, por tasa Sí. de ciudadanos extranjeros. Claro, no, pero aquí yo creo que no sería funcional, no traería un beneficio, no ¿Por qué? cambiaría nada, porque ¿Por qué? la mayoría de delitos que cometen, bueno, mayoría no, bueno, debería de ver las estadísticas en verdad, pero Vale. no te lo puedo afirmar claramente, pero no, podría ser que fuera que la mayoría de Te doy una inmigrantes, estadística, por ejemplo. Te doy una sí, estadística. vale, En la ciudad de Barcelona, vivo yo ahí, el pues, tre- tú vives, bueno, sí, el 30% de la población es extranjera, el sí, cometen 31 la mitad de exactamente. delitos, ¿no? El 31% de la población es extranjera. Y los delitos los cometen en un 82% del 100% de los delitos 82%, extranjeros, vale, por vale. ejemplo. Pero tú me dices que en ese caso no, que esta diferencia es mucho mayor que la de hombres y mujeres que cometen delitos. Es decir, la asimetría es mayor. ¿Vale? No, pero habría que estudiar las causas de por qué es. Habría que estudiar las causas, pero es que la ley integral de violencia de género no estudia la causa. Sí, y en eso estoy de acuerdo que pensar que los hombres que matan a mujeres las matan por ser mujeres, ahí estoy de acuerdo, me parece una estupidez, porque si fuera ese el móvil del delito, irían en su edificio buscando a todas las mujeres para matarlas porque son mujeres, no buscarían solo a su pareja. Entonces no solo se Pero, salta una ley de igualdad, un derecho de igualdad, sino que la ley también se salta, por ejemplo, varios derechos, pero entre ellos el derecho a un juicio justo. vale, pero justo. Porque tú cuando cometes un delito, tú tienes derecho a un juicio justo, es decir, que se te encause y que se estudie las causas reales de por qué cometiste el delito, y la víctima tiene derecho a que se te encause por una causa real y estudiada y demostrada. Tienes derecho como víctima y tú tienes derecho también como agresor, en el caso de que tú lo seas, víctima o agresor, ambos tienen derecho al juicio justo. Y la Ley Integral de Violencia de Género no estudia las causas. En ninguno de los casos, hasta hoy en España, juzgados con la Ley Integral de Violencia de Género. De hecho, en ningún caso existente en España juzgado con esa ley se ha demostrado, ni tan solo en uno, que la causa del delito fuera el género. Bueno, yo me acuerdo de uno que dijo o que comentó un caso de un asesinato, creo que fue Jordi Wild, Ujú. que explicó que había entrevistó en el podcast al Forense, mejor, forense, ¿qué? a un forense, Creo que sí, que sí, contó la pues historia de un asesino serial de los años sí, 90, que efectivamente era un caso de asesinatos que tenían en sus móviles del delito, uno de ellos fundamental era que las víctimas fueran mujeres. sí, Eso es un juicio justo y eso es una causa justa y demostrada. Y hay un agravante también, efectivamente, pero es algo que no ocurre en la Ley Integral de Violencia de Género. vale, vale, actualizo mi postura, actualizo a no estoy de acuerdo con la ley en sí misma, lo que estoy de acuerdo, lo que puedo llegar a estar de acuerdo, porque tampoco, como he dicho, no he mirado las estadísticas, as- ni se ha investigado suficiente, yo creo, para llegar a una conclusión correcta, ah, de que pueda haber una ley exclusiva, bueno, mejor, por así decirlo, o más de protección únicamente para mujeres. Eso yo creo que sí que podría haberlo, pero ¿Y por no. qué tiene que haber una ley de protección únicamente para mujeres y no una protección únicamente para gente natural de España respecto a los inmigrantes? No digo que yo esté de acuerdo con hacer eso, digo, Sí, sí. ¿por qué en ese caso sí y en el otro que la asimetría de los delitos es mayor aún?
¿Por qué en el otro caso no? Porque ¿Deberíamos nosotros tener una fiscalía solo para españoles? Para casos de agresiones de inmigrantes españoles. mira, depende de la causa, que yo creo que si la causa es que lo que me has dicho de aquí en Barcelona, si la mayoría de inmigrantes cometen los delitos por estar en pobreza máxima, por ejemplo, y no tienen para comer y tienen que robar para comer, por ejemplo, pues ¿Cómo? ahí ¿Cómo? la Que los delitos que los delitos son por pobreza máxima. delitos sexuales no es, no No, no, sé, no, 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 me lo no. Te habías hablo dicho de, te sobre hablo de delitos delitos. generales. Te hablo de delitos. Vale, delitos Es en decir, general. en España no existe la pobreza máxima. Bueno, yo veo a gente al lado del súper ¿Sí? eh, pidiendo dinero que están en pobreza máxima, yo creo, que se consideraría. ¿Tú conoces alguna persona que se haya muerto de hambre en España últimamente? En los últimos 60 o 70 años. No, pero tampoco creo que haga falta para considerarse pobreza máxima. Entonces, ¿qué es la pobreza máxima? Claro, aquí, Claro, la pobreza pues, máxima, yo te puedo dar datos de países donde hay una pobreza máxima. claro, pero en Porque el contexto, máxima es lo más. sí, Entonces, en España claro. no hay pobreza máxima porque en España nadie se muere de hambre, nadie tiene falta de agua y nadie tiene falta de libertades para ir a buscar comida o agua. Vale, pero falta de techo y ir muy justo para Vale. comer y beber y sobrevivir. Espera, No espera, tener para. No, no, para. no, 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 no es lo mismo. Nadie tiene falta de nada para sobrevivir. Eso no es real. Pero si no tuvieran falta, ¿por qué habría gente pidiendo al lado de los supermercados que les den dinero? Para aprovecharse. No lo sé. No puedo Porque, contestar algo que no sé. Lo que sí sé es que nadie tiene problemas para sobrevivir. Sí que hay gente con problemas para vivir de ciertas maneras, pero nadie tiene un problema objetivo para sobrevivir, que es diferente y lo que yo considero pobreza máxima, por marcar una diferencia. Entonces, ¿por qué esto sería una causa para robar? Es decir, no son capaces de cambiar su modo de vida, pero son capaces de robar. Tienen capacidad de robar, pero no tienen capacidad de cambiar su vida. no, porque la mayoría de inmigrantes, según tengo entendido, no, si vienes a España, no te pueden dar permiso de trabajo. Entonces, si no tienes permiso de trabajo, no puedes ganar dinero, a no ser que ¿Y por sean qué, y por negros. qué, y por qué en vez de robar no se van fuera de España? mm, a lo mejor los han traído sus padres. Si los trajeron si los trajeron sus padres aquí, entonces, o sea, ¿te refieres a que nació aquí? No, porque entonces tendría DNI español. Vale, Si claro, que tuviera. vengan de fuera, vale, pero te pongo el mismo caso, los trajeron sus padres, vale, pero ¿por qué si aquí no pueden trabajar porque tienen cualquier problema con la ley, no se van a otro sitio en vez de robar? Porque a lo mejor no tienen dinero suficiente para volver. Si sus padres vinieron en patera, ¿no se pueden ir en patera también? No creo que sea el mecanismo tan sencillo como es de venir hasta aquí, de Vale, volver. Porque ahí vale, lo tienen súper. Hay organizaciones vale, hechas para eso. No creo que ok, aquí haya organizaciones. ok, es verdad. ¿Y crees que es más sencillo para ellos o que es mejor opción robar en vez de ir a una organización como Cáritas o cualquier de las decenas de organizaciones que dan comida y asisten con alimentos y con agua, incluso con albergues a la gente? ¿Crees que ellos tienen una justificación para robar en vez de ir a pedir ayuda? No, a lo mejor Cuando son. no tienen medios por ejemplo, como tú dices, para irse del país a otro país y no tienen medios, cuando se ven en un país en el que no los dejan trabajar, por ejemplo, aunque esto no me parece que atienda la realidad porque hay muchas personas que están trabajando y están trabajando de forma ilegal, pero que no tengo nada en contra de eso además. Pero me estarías diciendo que está justificado de alguna manera que roben en vez de no robarle a otros e ir a pedir ayuda a quien se la va a dar. No, pero es que a lo mejor son desconocedores de esas ayudas. De verdad. Sí. Están en España, conocen la ley como para saber que no pueden trabajar, conocen cómo robar y cómo robarle a una persona y desconocen A que ver, desconocen que pueden pedir ayuda para que les den comida. Es decir, esas personas desconocen que pueden ir a la puerta de un supermercado, como tú dijiste antes, y pedir. bueno, sí, eso no lo desconocen. Entonces, ¿por qué no van a la puerta de un supermercado y piden en vez de robarlo? ¿Vale? ¿No? Obviamente tienen parte de culpa, pero Parte el no, sis- toda. El que roba tiene culpa de robar, no tiene parte. sí, pero el El ladrón contexto influye. no tiene parte de la culpa de lo que robó. No, pero obviamente, pero el contexto influye porque si el contexto no influyera en los sitios donde hay gente rica y donde hay gente pobre, el porcentaje de delitos sería el mismo y no lo son. Por tanto, eso ¿Y es un por qué hay un factor que porcentaje influye. tan alto de ladrones en los partidos políticos si son gente tan adinerada? ¿Qué tiene que ver el contexto? Cuando estamos viendo que hay un alto porcentaje de gente, Pero esos son casos específicos. no son específicos, son un porcentaje muy alto. Porque es un sistema, de nuevo,
como incentiva que es muy fácil ir a aprovecharse del sistema y robar, justamente. Por lo tanto, el contexto de pobreza no tiene nada que ver porque no son pobres y lo hacen. Sí, no, porque es un sistema, es un contexto que favorece la pobreza O sea que al los robar. políticos, estarías diciendo también que los políticos que roban no tienen toda la culpa, que es en parte culpa del contexto en el que están. No, porque yo creo que es más justificable un entorno de pobreza Mm. que un entorno de querer un poco más. Ya, eso es lo que tú crees, Sí, pero en la práctica es exactamente lo mismo, porque tienen los otra dos están robando, alternativa. sí. Ambos tienen otra alternativa y ambos tienen el privilegio de no tener falta de comida, de alimento y de agua en este país. Si me estoy equivocando y alguien puede demostrarme que una persona no tiene comida o agua, por favor, que me lo haga saber inmediatamente en comentarios o por mail, porque me ocuparé yo personalmente de la persona que no tenga comida o agua, por supuesto. Porque sé que eso no ocurre en España. Si ocurriera, yo me ocupo mañana a primera hora. ¿Por qué va a Pero estar justificado que alguien robe? es que no es justificación, es dar explicación. Es Vale. Una explicar la explicación. causa no implica Sí, justificarla. Entonces, sí. viene por eso, pero entonces la causa es importante de saber no para justificarla, sino para saber encontrar la mejor solución que, que sea adiente para la causa, para tratarla, para que no siga ocurriendo. Entonces, si la causa es esa, una posible solución sería dar, por ejemplo, no una de varias, dar el permiso de trabajo Ujú. o más rápido o más Sí. fácil, por ejemplo. Sí, pero no castigar más a quien roba por una estadística mayor de que su colectivo robe más, ¿no? Se podría valorar, pero no Vale. sé yo si cambiaría las cosas. Vale, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tenemos dos historias paralelas exactamente iguales. En una historia el protagonista es un hombre y en la otra una mujer. Y estas dos personas tienen una pareja, la mujer tiene una pareja hombre y el hombre tiene una pareja mujer. Y estas dos personas llegan a su casa y llegan a su casa después de haber estado pasando un rato con un amigo. La chica estuvo con un hombre, amigo suyo, y el hombre estuvo con una chica, amiga suya. Y cuando llegan a su casa, sus parejas tienen un ataque de celos y entonces, por este ataque de celos, cogen un arma, ambas, en las dos historias, cogen un arma 9 milímetros Parabellum y ambas disparan en la misma zona, en un hombro, en el hombro izquierdo, a ambas personas. El hombre dispara en el hombro izquierdo a la mujer dispara en el hombro izquierdo al hombre. Las lesiones son exactamente las mismas, una entrada y salida de un orificio de una bala, las lesiones son exactamente las mismas, los tiempos de recuperación van a ser exactamente los mismos y los dos van a juicio y a la mujer se la encausa por un delito de parentesco a su pareja por una causa de celotipia y su condena es de, imagínate, 3 años. El hombre va a juicio y se le encausa por un caso de violencia de género donde se considera que la causa es el género, él no tiene derecho a juicio justo ni nada, él dice que fue un ataque de celos, pero dicen que no, que da igual, ella dice que sí, que fue un ataque de celos, pero dicen que no, que da igual, que es el género, y en vez de 3 años, su condena es de 5. Vale. ¿Por qué el hombre tiene que ser condenado con mayor severidad que la mujer? Por el simple hecho de que otras personas de su mismo sexo hayan hecho lo mismo más veces que mujeres. Sí, porque con esto lo que Uh-huh. estás dando por hecho Uh-huh. de que el objetivo de hacer las leyes Uh-huh. es únicamente, que es uno de ellos, pero no es el único, o que haya un resultado justo, pero no es el único. Entonces, aquí evidentemente no tiene un resultado justo, pero porque hay el otro objetivo de las leyes, que sería la protección de la población. Entonces, se acogería a este punto. Se pondría como paso prioritario la protección a el que sea justo. Es injusto para el ¿Por qué hombre al hombre se le castiga más por hacer lo mismo que esa mujer? por eso, porque ¿Por, es para por qué? protección del ¿Por grupo. qué? Porque es para protección del grupo de las ¿De mujeres. quién? ¿Protección de quién? De las Su, mujeres. su víctima tiene la Entonces, misma causa que la víctima hombre de la otra historia. ¿Por qué al hombre se le castiga más por hacer lo mismo que la mujer? por eso, porque se está poniendo por encima la protección. ¿La protección de quién? Es protección de las mujeres ¿De qué mujeres? como colectivo general. ¿Pero en qué momento se las está protegiendo más por condenar más a un hombre por un caso concreto con su Para pareja? desincentivar ese tipo de agresiones. Ya, pero es que eso es falso, porque no existe ni surge ningún efecto. Como te dije antes, no, tú no puedes decirme en este país
estas condenas por estos delitos son más graves que aquí y en esos países los casos son menores. Eso no ocurre. Es decir, por agravar las penas o las condenas, los datos dicen que los delitos, en esos casos concretos, no disminuyen. Incluso al contrario, en los países donde las penas son mayores, donde hay pena de muerte y esta serie de cosas, cadenas perpetuas, esa cosa con más frecuencia y donde existen esta clase de castigos, los delitos son mayores que aquí. Entonces, ese ejemplo que tú me das no es válido. No, pero en Japón, Uh-huh. si no estoy mal, creo que sigue habiendo pena de muerte, aunque casi no se aplica, y hay condenas muy duras y no hay casi delitos. Que no hay casi delitos en Japón. Sí, ¿no? Creo que no. Que no hay casi delitos en Japón. Creo, ¿eh? En Japón. Sí, no pondría la mano en el fuego ni mucho menos, pero por Tío, lo que me suena. Japón es una locura. Pero una cosa que te digo, en Japón a los hombres no se les castiga más que a las mujeres por el mismo delito. Claro, pero porque ahí seguramente. Es que en Japón no existe el hecho de que se castigue más a un colectivo sobre otro simplemente por una simetría de delitos. Por lo tanto, Japón no es válida para el ejemplo. Yo necesito que me pongas un ejemplo en el cual un país tenga una distinción por colectivo simplemente por una simetría delictiva y esto ya ha dado como resultado el hecho de que hayan disminuido los casos. Pero, porque eso no es así ni existe. No pero vale. no soy conocedor de si han habido más países que lo hayan aplicado y cómo se han Entonces, si no eres resultado. conocedor Pero de ello, ¿por qué estás de acuerdo con ello? no porque se podría probar ¿Por para ver qué si sabes eso que se podía disminuye, probar si tú no lo sabes? O sea, ¿cómo porque puedes estar podría de salir acuerdo bien. en que se le castigue más a una persona que a otra por el mismo delito simplemente por cosas ajenas a esa propia persona? Solo Sí. porque tú creas que se va a proteger a ciertas personas que no se están protegiendo. Cuando las pruebas te dicen, no se están protegiendo, ¿a qué razón te acoges Es que, tú para estar de acuerdo con eso? pero es que, ¿cuáles son las pruebas de que nos están Las protegiendo? pruebas es que los delitos no disminuyen cuando se practica una simetría legal en el castigo de un colectivo sobre otro simplemente por el mismo delito. Vale, pero, ¿me puedes dar algún dato que corrobore esta conclusión? Los datos de España, los que te acabo de decir antes. Sí, que han aumentado, pero eso, la causa, yo no creo que Ujú. sea, Lo que tú que no crees. es Yo creo. incentivas. Vale, yo creo. Vale, yo creo. De lo que tú crees podemos hablar ahora. Pero ahora estamos hablando de datos. Vale, datos. ¿Por qué estás de acuerdo con algo que no Sí, sabes? espera. Mira, igual, tú estás asociando un aumento en la criminalidad, de este tipo de agresiones, a que se ha puesto esta nueva ley. Como hay correlación, aplicas causalidad. No Pero creo, no creo eso, pero sí creo que está ciertamente relacionado, ya que a través de esa ley, por culpa de esa ley, cientos de miles de hombres están encausados injustamente, sufren daños, cientos muchos, de muchos. miles, lo dudo. Han Sí, habido tantos. ¿quieres que te lo demuestre? Mira, si entras en los datos oficiales del Instituto Nacional de Criminología de España, que es una agencia de Estado del Ministerio, o en el propio INE, incluso en el Instituto Nacional de Estadística, porque son hasta torpes para dar los datos, se registraron unos 182.000 casos de denuncias por la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2020, perdón, en el año 2021 creo, de las cuales menos del 10% se acabaron causando con algún tipo de prueba. ¿Qué pasa? Que estas 160 y pico mil personas que fueron acusadas, bueno, no fueron 160 y pico mil, fueron 140 y pico mil porque algunas de esas denuncias eran de la misma persona. Pero unas 140 y pico mil personas, hombres, 140 y pico mil hombres, fueron dañados injustamente por una denuncia en cuyo proceso no se demostró ninguna prueba, ninguna causa. En la mayoría, en el 82%, fueron desestimados, fueron sobreseídos, es decir, no llegaron a nada, pero estas personas entraron en un proceso automáticamente de pérdida de custodia por protocolo de protección, pérdida de custodia de sus hijos, que por cierto, el 50% de los casi 4.000 suicidios de hombres de estos últimos años, anualmente casi 4.000 suicidios, el 50% eran personas que estaban en proceso de separación o divorcios. Y en su mayoría en procesos denunciados por la Ley Integral de Violencia de Género. Y casi en su totalidad en procesos sin ninguna causa demostrada, sin ninguna prueba demostrada. ¿Vale? Por Por lo ejemplo, tanto, ahí sí que aplicaría lo los del daños porcentaje. que sí son objetivos son daños que sí se están dando los hombres. La desprotección que sí es objetiva es la desprotección que sí se da a los hombres y a los hijos de estos. Porque esa es otra. Los hijos de estos son desprotegidos ante la ley porque quedan en manos de madres que denunciaron sin ningún tipo de prueba
cabe la posibilidad de que de forma falsa, que yo eso no lo puedo afirmar, pero sin ningún tipo de prueba. Y de alguna manera son dañados también porque se les quitan, se les arrebata del lado de sus padres, injustamente. Hablamos de una media de 130.000 o 140.000 hombres anuales en España, ¿vale? Cuidado, eso sí es demostrable. Entonces, estos datos sí son objetivos, pero decir que puedo estar de acuerdo con que se condene más a un hombre o a una mujer porque esto se hace para intentar alentar a que la gente no cometa delitos que al final cometen y en mayor proporción, entonces, no, quiero decir, Claro, no tiene mucha pero lógica. sí, pero repito, no repito porque no lo acaba de decir, se puede atribuir esta subida en lugar de a que la ley no funciona, se puede atribuir a que va en relación con el aumento de la inmigración descontrolada, Sí. por ejemplo. Entonces, mm, tú ahora estás aplicando la creencia sin pruebas de que la ley no lo soluciona, porque no lo sabes, porque no hay un mundo en el ¿Cómo la que creencia? eso, estás aplicando la creencia de que la razón por la que no han bajado es porque la ley no funciona, cuando no lo sabes. A ver, Porque yo no me hace falta decir creo que no funciona. Lo que sí puedo decir conscientemente es que objetivamente no se demuestra que funciona. Es diferente. no se demuestra. ¿Cómo no Sí, se demuestra? No estamos en la misma demuéstrame situación. que funciona. No, es que yo tampoco te digo que funciona, yo te digo que creo que puede funcionar, pero tú me tienes que decir también, creo que no funciona, porque no No, puedes es que saber yo no, que no funciona. creo que no funcione. Es que yo no dije eso ni lo voy a decir, porque yo no creo nada. Lo que sí sé y soy consciente es que no se demostró que funciona y que es Vale, pero diferente. eso es Y que distinto a lo por que lo me tanto, decías si no se antes de que no demostró que funcionaba. funciona, no puedo estar de acuerdo en que se siga castigando más a un colectivo sobre otro. No estoy de acuerdo en vivir en un sistema supremacista simplemente por lo que la gente crea. Porque una cosa es lo que se crea y otra cosa es lo que se demuestra. Y como no se demuestra que funciona, no estoy de acuerdo en que a ti te castiguen más que a una chica simplemente porque haya otros chicos que cometan tu mismo tipo de delito. Tú cometes el delito A, la chica comete el delito A y tú y la chica tenéis que cumplir la misma condena. Yo no estoy de acuerdo en que a ti se te castigue más por haber nacido con un pene. Vale, una pregunta. En el ejemplo que yo he puesto hipotético de un mundo de alienígenas verdes, rojos y azules, que los rojos Ujú, pegan a los verdes, la ujú. mayoría de agresiones el 99 son de ese tipo, ¿qué solución propondrías entonces? ¿Solución a qué? ¿A que deje de pasar eso? No puedo dejar, es que no podemos cambiar la naturaleza de una especie, no podemos cambiar la naturaleza de la vida. No hay una solución a que No es no se naturaleza siga de la ejerciendo la especie, violencia. pero no es naturaleza de especie porque Sí. estoy seguro que hay países o sitios Ujú. en los que no suceda. No existe ninguna parte en el mundo en el que no suceda la agresión o la violencia. No, pero me refiero que ocurra únicamente, en tan grande proporción de hombres a mujeres. ¿Y En qué? ese aspecto sexual, porque en asesinatos normales el de hombres a hombres es mayor, me refiero en el sexual. Hombre, en España en concreto la asimetría es menor, porque en España hay muchas agresiones de mujeres a hombres. De hecho, de las 12 Vale, de los 12 de este año, de los últimos 12.000 y pico casos, desde el año pasado, de los 12.000 y pico casos que sí se llevaron adelante con pruebas objetivas, 12.000 estoy contando los de la Ley Integral de Violencia de Género y los casos de violencia que se consideró doméstica de mujer a hombre. En total fueron 12.000. 2.000 y pico fueron de mujeres a hombres. vale. Eso comparado, me refiero, con otros Bueno, a ver, países. Sí, sí, estamos hablando de pruebas de lesiones objetivas, porque te podría dar otros datos también en los que se demuestra que los daños causados a través del poder de las leyes, de la coacción de la ley, y del daño que se ejerce por medio de una ley, en su mayoría se ejercen de mujeres a hombres casi en su totalidad, y ahí la asimetría ya es brutal. Es decir, la violencia que ejerce una mujer contra un hombre a través de la ley, arrebatándole la custodia de sus hijos, arrebatándole ciertas libertades, incluso metiéndole en la cárcel por protocolos de prevención y seguridad y y etcétera, 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 se ejercen en su mayoría de mujeres a hombres. Por lo tanto, la asimetría de este tipo de violencia es brutal, es enorme. Por lo tanto, tú en ese caso también estarías de acuerdo en que una mujer, cuando denuncia falsamente, se la tendría que castigar de forma mucho más severa que a un hombre cuando denuncia falsamente. sí, estoy de acuerdo. Vale, estás de acuerdo. Sí, Pero estás de para acuerdo, pero desincentivar que las mujeres vale, denuncien falsamente, vale. al final. Aunque nadie te haya Bueno, demostrado que no se desincentiva. no, espera, iba a hacer el paréntesis ahora, justo, Vale. para eso. De, eh, como lo he dicho con lo de antes, tampoco estoy, y que lo llevo diciendo desde el inicio, no estoy de acuerdo, o no he dicho que esté de acuerdo en ponerla. Estoy diciendo que estoy de acuerdo en que se pueda poner y valorar si
que no me parece una tontería valorarla de ponerla. Porque podría funcionar. Porque ¿Crees que podría funcionar? Sí. Vale. ¿Hay algo con lo que tú estés de acuerdo con el 8M que no se base en tus creencias? Es decir, ¿hay algo con lo que tú estés de acuerdo que se base en datos, en cosas de las que seamos conscientes, que sean tangibles, palpables, que todos podamos ver y que sea innegable? A ver, es que no se me ocurren, eso sí, siquiera casi puntos. Como estoy aquí de algo nervioso, no se me ocurren ni ideas de esto. Pues escucha, te mando un abrazo muy grande, tío. Te voy a despedir para dejar entrar a otro que está Dale, esperando sí. ahí. ¿Y qué edad tienes? 20. Tienes 20 años, tío. Pues hablas muy bien, de puta madre, tienes equilibrio al hablar y te Gracias. agradezco un montón que hayas entrado. Nada, a ti muchas gracias por dejarme entrar. O Te sea, ha lo sido un agradezco buen rato. Me mucho, gusta tío. mucho debatir y pensar. Gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate. Gracias, igualmente. Que vaya Chao. bien. Chao. Pues muy guay, ¿eh? Muy guay. No. Decir, no le mientas, Roma, no le estoy mintiendo. Me gusta, tiene 20 años. Aquí había mucha gente seguramente metiéndose con él, pero para entrar, tener 20 años y entrar a debatir con alguien ahí en internet delante de mucha gente y mostrar tus pensamientos, tus argumentos, desarrollar tus pensamientos y entrar incluso dijo, mira, en esto actualizo lo que creo, rectifico, tal, no sé qué, no sé cuánto. Está demostrando tener una cabeza que funciona, una cabeza que busca y que piensa, y piensa en base a lo que ve y piensa también en base a lo que cree y desde ahí saca su mejunje. Y me parece de puta madre. Y me parece muy bien cómo habló. Perdón.